Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Leticia Ruiz y de parte del equipo de Medimarcas les damos la bienvenida a CESEM Online, que es Centro de Capacitación y Enseñanza Medimarcas. Saben que justamente día a día y semana con semana nos esforzamos por traer información de valor y compartirla con ustedes. El día de hoy nos acompaña la licenciada en enfermería, María Guadalupe Amaya. Buenas tardes, ¿cómo estás, Guadalupe? Hola Leticia, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por Un la gusto. invitación otra vez. Un gusto tenerte con nosotros de nuevo. Hoy nos traes un tema bastante interesante, el impacto de las enfermedades no transmisibles en México. Así es. Bueno, muy bien, pues te damos la bienvenida, te cedo la palabra y adelante. Muchas gracias. ¿Me ayudas, por favor, para ver si puedes ver bien mi pantalla y poder empezar? ¿Listo? Sí, se ve muy bien. Adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me presentaron. Gracias por estar conectados. Gracias por invitarme, Medimarcas. Para mí es un gusto hablarles de este tema, del impacto de las enfermedades no transmisibles en México, porque justo es un tema de alto impacto, ya que en las últimas 2 décadas se ha registrado un incremento en la incidencia de estas enfermedades en casi toda o la mayoría de los países del mundo. La Organización Mundial nos ha arrojado datos muy importantes. Por ejemplo, en el 2016 reportaron aproximadamente 56 millones de muertes, ¿no? Es un dato muy importante, pero lo más importante o la gravedad del problema y el por qué hoy yo quise abordar este problema es porque de esas 56 millones de muertes, el 70% fueron a causa de una enfermedad no transmisible. Entonces, si se dan cuenta, son alrededor de 39 millones de muertes o poco más que son causadas por estas enfermedades. Y quise iniciar también con este pequeño gráfico, con este pequeño slide, para que ustedes se den cuenta más o menos de cómo están las enfermedades no transmisibles a nivel mundial. Y más aquí en nuestro país, y más aquí en nuestra región, que es nuestra región a la que pertenecemos, la región de las Américas. En la región de las Américas, justo las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte en casi todos los países. Y pues ahí está también México, al que correspondemos nosotros. Entonces, 4.8 millones de muertes son a consecuencia de estas enfermedades. Y para que se escuche un poco más impactante o para que nosotros hagamos un poco más de conciencia, 4 de 5 personas mueren a causa de alguna de estas enfermedades. Entonces son muchas personas las que hoy son portadoras de alguna de estas enfermedades, ¿no? De esas muertes de esas 4.8 millones de muertes ocurren muy prematuramente. Hablo de forma de muy prematuramente porque son personas que tienen una edad muy corta o un periodo, sí, que han recorrido un periodo de tiempo muy corto. Es un periodo de 30 a 69 años, ¿no? En el que las personas mueren a consecuencia de alguna de estas enfermedades. Y casi toda o la mayoría de estas enfermedades, pues las podemos evitar. ¿Cómo las podemos evitar? Ya más adelante hablaremos un poco más de la prevención. ¿Y qué son o cuáles son estas enfermedades no transmisibles? Estas enfermedades no transmisibles se consideran en un grupo de 7 enfermedades importantes, o la Organización Mundial así lo define, como un grupo de siete enfermedades importantes. La primera son las enfermedades cardiovasculares. La segunda son el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, que ahí entra, por ejemplo, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes, la salud mental también, las adicciones y la enfermedad renal crónica. Entonces, estas 7 enfermedades son las que hacen o son las que engloban las enfermedades no transmisibles a nivel mundial. ¿Y cómo es que afectan o a qué grupo afectan estas enfermedades? En realidad afectan a todos los grupos, ya la Organización Mundial nos dice, y hablo mucho de la Organización Mundial, porque son quien nos arroja todos estos datos y todos estos gráficos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que se ve en casi todas las regiones y en toda la población. Sin embargo, afecta desproporcionadamente a la población más pobre. Y ustedes se preguntarán por qué.
lo principal es por el acceso a la salud, por el acceso a los medicamentos, por las tecnologías, por la urbanización, en fin, por varios factores, ¿no? Y el 30% de los 4.8 millones que yo les mencioné anteriormente se dan justo en zonas o en poblaciones muy pobres y son básicamente en enfermedades cardiovasculares y en diabetes, que si se dan cuenta son las dos que están marcadas justo en la tabla en la parte inferior izquierda. ¿Afectan por igual a hombres y mujeres? No, no afectan por igual a hombres y mujeres. En realidad, estas enfermedades se ha detectado que en un 28% afecta de manera directa a los hombres y los hombres mueren de forma más prematura por alguna de estas 7 enfermedades. Otro aspecto también importante son los factores, ¿no? O sea, ¿qué factores están asociados directamente a que estas enfermedades hayan crecido de forma proporcional? Estas 7 enfermedades tienen factores en realidad muy en común. Sin embargo, también existen factores ambientales, factores sociales, factores demográficos, en fin, diferentes factores que hacen que se desemboquen estas 7 enfermedades. Pero los factores más importantes son la alimentación poco saludable o mejor conocidas como las dietas malsanas, que se reportan que un 59% de la población tienen obesidad o sobrepeso, seguida de la inactividad física. El 32% de los adultos sigue sin hacer suficiente ejercicio o sigue sin hacer nada de actividad física. Recordemos nosotros que la actividad física es dedicar justamente a hacer un ejercicio en casa o ir a correr o hacer caminata, lo que sea, pero un ejercicio directamente proporcional a la actividad física. No pensar que hacer actividad física es hacer lo que recorro de donde me deja el autobús o algún transporte del que yo pueda usar y el recorrido que haga mi trabajo, ¿no? Que pueda ser 1 kilómetro. Eso no es una actividad física y no se considera como actividad física. Entonces nosotros debemos de estar muy conscientes que tenemos que hacer actividad física y si se dan cuenta esos factores son totalmente prevenibles para que estas enfermedades se produzcan. Otro factor importante que la OMS marca es el consumo nocivo de alcohol y en un 14% se reportan que los adultos consumen de manera nociva alcohol. Otra cosa es el consumo de tabaco, en un 17%, pues los adultos reportan que han estado fumando de forma gradual, han aumentado estos 4 datos. Después, ¿cuáles son los determinantes claves para que estas enfermedades se originen? Como ya les decía anteriormente, pues existen diferentes factores, ¿no? Pero en realidad la principal característica de estas enfermedades sí, la principal característica de estas enfermedades es su larga duración. Por eso de ahí viene el nombre, de la cronicidad. Y por lo general la progresión es muy lenta. También, ¿qué quiere decir esto? Pues que son enfermedades muy silenciosas, que nosotros podemos ser portadores de hipertensión arterial, por ejemplo, y no podernos darnos cuenta hasta ya años después, ya que tengamos alguna complicación o ya que la enfermedad esté muy crónica o muy avanzada. Entonces, en realidad, estas enfermedades se desarrollan en el organismo del paciente. No es como una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, como lo que estamos viviendo en nuestra pandemia, el COVID, ¿no? Que es así, se transmite a persona, se transmite por fluidos. Entonces, ese es otro tipo de enfermedad. Y aquí en estas enfermedades, pues estas enfermedades, yo si soy portadora de diabetes, no le voy a contagiar a mi compañero que se sienta al lado de mí la diabetes, no, jamás. Estas enfermedades se desarrollan en el organismo del paciente y no hay nada más que estudiar. Y de aquí se estima que el 60% de la mortalidad, recordemos que la mortalidad es el número de muertes que tenemos en un periodo de tiempo, es del 60% y el 45% de la morbilidad mundial se atribuyen a este tipo de enfermedades. Si se dan cuenta, pues las cifras son muy, muy altas y el número de muerte también son muy altos. ¿Y cuáles son las determinantes claves? Pues es como una pirámide. Lo primero va a ser las influencias a escala mundial. Por ejemplo, la globalización, la tecnología, el desarrollo socioeconómico, la migración y la urbanización, que fue como el primer punto que abordé. Después las determinantes ambientales,
que aquí van a englobar muchísimos. Lo social, lo político, lo económico, los ingresos de las personas o de las familias, las condiciones de vida, las condiciones laborales que nosotros tengamos, la infraestructura física en el que nos desarrollemos, el medio ambiente, la educación, el acceso a los servicios de salud, que es también lo más importante, si no yo diría lo fundamental, y los medicamentos esenciales. En el acceso de servicios de salud en estas enfermedades es súper básico que nosotros tengamos acceso al primer nivel, que incluye centros de salud y clínica, que es donde nosotros podemos enfocarnos más y podemos hacer todo este tipo de prevención. Estos, después vienen los factores conductuales o de riesgo. Los factores conductuales o de riesgo también se consideran como factores modificables. ¿Por qué son factores modificables? Porque estos factores conductuales son los que yo desarrollo a lo largo de la vida. ¿Como cuáles? Como tabaquismo, como el régimen alimenticio que llevo, el sedentarismo, el consumo nocivo de alcohol, entre otros. Y después los factores biológicos de riesgo, que aquí también se dividen en dos, modificables y no modificables. Los no modificables van a ser los que yo ya tengo en el organismo y ya no puedo modificar aunque haga miles de cosas. Por ejemplo, el sexo, la raza, los factores genéticos. Y los modificables van a ser todos aquellos que tengan una consecuencia de mi conducta de riesgo o la conducta que esté llevando. Por ejemplo, obesidad, sobrepeso, hiperglucemias, hipertensión arterial, entre otros. ¿Sale? Y de ahí pues van a derivar todas las enfermedades crónicas que ya les dije cuáles son, que se dividen en 7 grupos. Y pues en el primer apoyo o en la primer tabla que les mostré, veíamos un poquito de cifras, pero creo que también es importante que ustedes vean de las 7 enfermedades cuál es la mortalidad que hoy tenemos, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares están en el primer lugar de casi todos los países, incluso de nosotros. Es la primera causa de muertes en el mundo, ¿no? Seguida de ahí, la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de mortalidad en mayores de 60 años. Y se estima que alrededor de 15 millones de personas sufren esta enfermedad de forma anual. Entonces también pues son muchísimas personas. El sobrepeso y la obesidad contribuyeron a 4 millones de muertes en el 2016, y lo cual representó casi el 7.1 de mortalidad general a nivel mundial. De acuerdo con la Federación Internacional de la Diabetes, 425 millones de personas presentaban diabetes mellitus en el 2017. No nos dice si tipo 1 o tipo 2, pero 425 millones de personas presentaban y eran portadores de millones de personas, aproximadamente uno de cada 11 adultos, aproximadamente uno de cada 11 adultos, pues padecían esta enfermedad. Y aparte, el 50% de los casos de diabetes mellitus en adultos no eran diagnosticados a tiempo. Entonces, era lo que les decía, pues las personas tenían esta enfermedad, eran portadores, pero no sabían que tenían la enfermedad. Y como no sabían que tenían la enfermedad, pues no eran tratados ni con un régimen alimenticio, ni con un régimen terapéutico, ni con un manejo de la calidad de vida, ¿no? Entonces, eran personas que la enfermedad se iba cronificando a manera de que pasaba el tiempo. Otro dato importante y también otro grupo esencial de estas enfermedades no transmisibles, pues es el cáncer. Entonces, el Centro de Investigación del Cáncer en el 2012 reportó que hubo 14.1 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo. Y de estos de este 14.1 millones de casos nuevos, 8 de ellos murieron debido a tumores malignos. La salud mental también se incluyó como parte prioritaria porque pues cada año 800,000 personas cometen suicidio, siendo esta la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Por eso es que también agregaron la salud mental. Y ahora sí, cómo está el panorama epidemiológico tanto a nivel mundial, pero ya desglosando cada enfermedad, y en México, que es lo más importante? Pues aquí, como les decía, la ENSANUD reportó que en el 2017 justo las enfermedades del corazón fueron la primer causa de muerte, ¿no? Y después, seguidas de ahí, la diabetes mellitus. Y si nos vamos hasta la número 8, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas,
que también representan o que también incluyen las enfermedades no transmisibles. Y aquí está, hablamos mucho de las enfermedades vasculares, pero ¿qué son las enfermedades vasculares? Pues las enfermedades vasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. ¿Y cuáles trastornos o cuáles enfermedades cardiovasculares abarca? Va a abarcar desde insuficiencias cardíacas, enfermedad vascular periférica, evento vascular cerebral, hipertensión arterial, cardiopatías y entre otras, ¿no? Y de estas enfermedades, pues constituyen la principal causa de muerte a nivel mundial y se estima que en el 2018 fueron la causa de 17.7 millones de defunciones. Entonces fueron muchísimas muertes. Pero ¿qué creen? Que también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que para el 2030 hay alrededor de 23.6 millones de muertes a causa de alguna enfermedad cardiovascular. Entonces esto no va a disminuir, al contrario, está aumentando conforme pasan los años. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo para que se desarrollen alguna de estas enfermedades? Pues puede ser la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipidemias, que si recordamos que una dislipidemia pues es la presencia de anormalidades en la concentración de grasas en sangre. Acuérdense que hay colesterol bueno y colesterol malo, ¿no? El consumo de alcohol, tabaco y las dietas malsanas. Entonces, aquí, por ejemplo, en la tabla que ustedes pueden ver abajo, se ve justo la distribución de casos de la enfermedad, de las enfermedades cardiovasculares a partir del 2010 y a partir de, en un periodo del 2010 al 2018, perdón. Y si se dan cuenta, pues no hubo una disminución significativa. En el 2018 tuvimos, al contrario, un aumento significativo. Después vamos con la obesidad. La obesidad y el sobrepeso se constituyen un factor importante y si no es que podría decir que el detonante para que todas estas, para que por lo menos la diabetes y las enfermedades cardiovasculares aparezcan. Pero ¿qué es la obesidad? La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, ¿sale? Entonces eso es obesidad y sobrepeso. ¿Y cómo vamos a definir si es obesidad y sobrepeso? A través del índice del IMC, ¿no? Del índice de masa corporal. Y obeso se define que una persona es obesa o se diagnostica como obesa si tiene un índice de masa corporal superior a los 30 y en el sobrepeso el índice de masa corporal debe de ser superior a los 25, ¿no? Para el 2018 se reportaron un total de 1.900 millones de personas con sobrepeso y de ellos el 34.2% eran obesos. Entonces, pues también en realidad hay muchas personas con obesidad y con sobrepeso a nivel mundial y aquí en México. Ustedes ven esta tablita que del 2011 al 2018 pues se reportó un incremento pero significativo, o sea, fue una curva muy rápida y aumentó de manera muy drástica. Seguramente se acordarán que a partir del 2010-2012 hicieron como el programa de Mírete, Chécate, Muévete, algo así, que fueron justamente para enfocar en enfermedades no transmisibles, para diagnosticarlas a tiempo, para prevenirlas y para tratarlas, para darles un manejo. Y fue de ahí que empezaron a repuntar todos los casos y que se empezaron a diagnosticar y que se empezó a plasmar en estas gráficas, ¿no? En las gráficas que hoy yo les presento. Después tenemos a la hipertensión arterial y la hipertensión arterial es considerada es considerada la principal causa de muerte por enfermedad cardiovascular a nivel mundial. Era lo que yo les platicaba hace un ratito. La enfermedad cardiovascular, alguno de sus factores de riesgo era justo la hipertensión arterial y la hipertensión arterial pues ya tiene otro rango y ellos también ya tienen otros números de mortalidad y morbilidad que ustedes van a poder ver reflejados en estas gráficas. En México se calcula una prevalencia de hipertensión arterial de casi el 25.5%. Pero ¿qué es la hipertensión arterial? ¿No? La hipertensión arterial se va a caracterizar por ser una condición en la que los vasos sanguíneos tienen una presión sostenida y persistente. Una tensión sostenida y persistente, perdón, y ocasiona daño a los mismos vasos sanguíneos. Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros como hipertensión arterial. Y si se dan cuenta, aquí desde el 2010 tenemos unas cifras muy importantes de hipertensión arterial y no han descendido.
En el 2015 y en el 2016 empezaron a descender un poco, pero otra vez tuvimos un pico alto. Para el 2018 tenemos más casos que en el 2010. Entonces, esta incidencia no ha disminuido en casi nada. Y por último, tenemos a la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos que se va a caracterizar por un estado hiperglucémico crónico degenerativo. Literalmente es cuando pues tenemos el azúcar alta, ¿no? Entonces, ese es el nivel hiperglucémico alto y sostenido. Y esto también se va a dar a causa o va a estar provocado por una producción insuficiente o nula de insulina, que eso es la diabetes mellitus 1, que es cuando las personas son insulinodependientes. Y la diabetes mellitus 2 se va a caracterizar por la acción deficiente en la utilización de la misma. Entonces, ese es la diabetes mellitus 2 es la que es más prevenible porque el factor principal es justamente el sobrepeso. Entonces, si se dan cuenta, una y otra tienen relación muy significativa. Por eso es que también están en un grupo de esas enfermedades y por eso es que todas se engloban y todas tienen un fin en común y en realidad todas tienen un factor de riesgo en particular y en común. Entonces, para el año 2017, la diabetes constituyó la segunda causa de muerte. Recuerden que la primera fueron las enfermedades cardiovasculares y la segunda, aquí en México, fue la diabetes. Entonces, dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentran justamente la retinopatía diabética, la insuficiencia renal, que también es una de las enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares y úlceras crónicas, ¿no? Que ese es otro tema, pero también eso es importante, las heridas que causan este tipo de enfermedades. Y aquí en estas tablas van a ver la diabetes tipo 1 a partir de un periodo del 2014 al 2018 y la tipo 2, que es como la que está más persistente o la que es más frecuente a pesar de que es más prevenible. Y si todavía no hemos tomado un poquito o todavía no alcanzamos a ver el problema que nos ha generado, que nos sigue generando esto a nivel mundial y aquí en México, pues veamos estos números, ¿no? Cómo está la diabetes a nivel mundial, pero ya con cifras más pequeñitas. Cada 7 segundos una persona muere a causa de la diabetes, ¿no? Y 4.9 millones de personas murieron en el 2014 a consecuencia de la diabetes mellitus. Entonces son muchísimas personas. 387 millones de personas con diabetes son las que tenemos a nivel mundial registradas en el 2014, de acuerdo a la Federación Internacional de la Diabetes. Eso fue lo que nos marcó, con una prevalencia del 8.3%. Y el 77% de las personas con diabetes viven en países de ingresos de mediano y bajo. Era lo que les comentaba desde un inicio en el primer apoyo visual que les mostré. En realidad se pueden dar en todos los países y en todos los países de bajo, mediano y alto ingreso. Sin embargo, por varios factores que tenemos, pues se ve más en países de bajos ingresos este tipo de enfermedades. Y aquí están otras grafiquitas, otras imágenes, en donde nos marca de que 10 de cada persona, bueno, de esos 10 diabéticos, solamente se atienden 1.4 personas, ¿no? O sea, 1.4 personas de pacientes diabéticos tienen niveles de glucosa controlados. Tenemos a un grupo de 10 personas y solamente 1.4 diabéticos se controla. Sigue un régimen alimenticio, sigue un régimen estricto y eso hace que tenga niveles de glucosa controlados. Es muy poquito. En realidad, o esas 8 personas que nos están faltando no se atienden o no saben que tienen la enfermedad o no siguen ese régimen que les marca. Y de cada 10 personas, 7 personas son obesas. Entonces, pues también son muchísimas personas los que hoy sufren de obesidad, porque acuérdense que la obesidad es el factor más importante para estas dos enfermedades. Entonces, en realidad los números, las gráficas, todo lo que yo les acabo de mostrar no miente. Todo esto pues lo pueden encontrar ustedes en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud, en la ENSANUD, en la Federación Internacional de la Diabetes, y son los datos más recientes que tenemos. Entonces son datos que justamente nos arrojan la problemática que hoy tenemos a nivel mundial y en México, y que son enfermedades que podemos prevenir totalmente si nosotros seguimos un régimen adecuado.
Y aquí están nuestras tres enfermedades, nuestra trilogía o nuestra triada de las tres enfermedades que son más frecuentes o que se viven más en todos los países y que tienen una mortalidad muy importante en casi todos los países. En primer lugar está la obesidad. La obesidad la pongo, o bueno, la ponen como primer lugar porque es el detonante de las dos enfermedades que les voy a mostrar, ¿no? O es el detonante de las dos enfermedades que vienen abajo. La obesidad creció en un 56.5% a partir del año 2000. La diabetes creció en un 127.5% a partir igual del año 2000 y estas cifras son a partir del 2012, ¿no? Y la hipertensión creció un 28.5%. Entonces, en realidad también el crecimiento, pues ustedes lo pueden ver en estas gráficas, ha sido muy considerable y este último reporte fue en el 2012. Entonces, pues imagínense cómo debe de estar nuestro reporte de estos últimos años que hemos pasado. Ha crecido considerablemente y ya se estiman y tenemos cifras ya para el 2030 que va a seguir creciendo aún más, si no es que un 13% más arriba. Pero ¿qué pasa? Antes de que me vaya al slide siguiente. ¿Qué pasa con estas enfermedades o por qué son tan importantes? Nosotros debemos de tomar en cuenta que estas enfermedades pues, nos pueden traer muchas complicaciones. Cada enfermedad puede tener su complicación diferente o puede tener algún otro dato de alarma diferente. No voy a decir que todas van a compartir las mismas lesiones o las mismas complicaciones. Sin embargo, lo que se ve más en este tipo de enfermedades o estas tres enfermedades detonan en este tipo de lesiones que yo les voy a enseñar aquí adelante, ¿no? Son posibles complicaciones. No en todos los casos va a suceder, pero son posibles complicaciones que hoy en México nos atacan, ¿no? Las heridas en México, claro que ya son un problema de salud pública que afecta directamente la calidad de vida de las personas y afecta directamente la calidad de vida de las personas que las padecen porque conducen a periodos de tiempo prolongados de recuperación. Incluso yo puedo decir que de discapacidad, porque ellos sufren de dolor, de incomodidad, además de que impide la realización de sus actividades básicas. Entonces, nosotros podemos tener estas complicaciones, ¿no? Estas complicaciones como un pie diabético, como una amputación de un pie diabético, una úlcera venosa, una úlcera arterial, una úlcera idiopática, que son las famosas úlceras que salen o que empiezan como un tipo callito y que yo no la veo, que yo no la siento, y que yo puedo decir es un callo, me lastima, no le doy seguimiento, no voy a revisión de los pies, que eso también es súper importante en los pacientes diabéticos, no doy un seguimiento y entonces salen este tipo de lesiones, ¿no? Este tipo de lesiones pues, pueden terminar muy mal si no son tratadas a tiempo. Entonces esas pueden ser las posibles complicaciones que podemos llegar a tener. Eso también es importante. Y seguramente se están preguntando qué es lo que ha hecho México para atacar el problema o esta necesidad. Si ya estamos atacando las enfermedades no transmisibles de manera preventiva, porque creo que es lo más importante, la prevención. Estas imágenes se las muestro justo porque quiero que vean la importancia o hasta dónde pueden llegar estas enfermedades. Entonces, México ha creado diferentes estrategias para que estas heridas se puedan curar o puedan llegar a curarse, ¿no? Empezaron a generar políticas públicas y trazaron diferentes objetivos, estrategias, planes de acciones diferentes. Y estas estrategias las plasmaron dentro del Programa Nacional de Desarrollo. Este Programa Nacional de Desarrollo cubrió entre el 2013, en un periodo desde el 2013 y el 2018, y ahí fue la implementación de clínicas de heridas. En esa implementación de clínicas de heridas, pues es justo para atacar todos estos problemas y para atacar todo este tipo de lesiones, que pues con este tipo de lesiones que llegan de los pacientes diabéticos o de los pacientes con una enfermedad periférica, con una mala circulación o que ya llegan complicados. Entonces fue por eso que empezaron a implementar estas clínicas. ¿Y cuál es la solución o cuál es el tratamiento para este tipo de heridas, para este tipo de lesiones? El tratamiento puede ser, podemos tener dos tipos de tratamiento, una curación tradicional y una curación avanzada. Curar literalmente es lograr que la persona recupere la salud
en forma, en este caso, por ejemplo, pues para nosotros curar es que se desaparezca esa herida totalmente, ¿no? Y pues en otro aspecto, pues curar la enfermedad, por ejemplo. Y aquí tenemos dos. La curación tradicional se define como que se realiza literalmente en un ambiente seco y con apósitos súper pasivos, ¿no? Apósitos pasivos me refiero, por ejemplo, a jabón, agua oxigenada, alcohol, isodine, agua inyectable o alguna otra cosa. Incluso los remedios caseros, que muchas veces nosotros nos colocamos remedios caseros de ya se cayó el niño o ya se raspó, lo que sea, y nosotros colocamos, no sé, sábila, cebolla. He escuchado a muchas personas que lo hacen y que me dicen, sí, sí resultó, pero no, resulta que no, no es bueno o resultó porque el cuerpo es muy sabio y el cuerpo también tiene un proceso de cicatrización fisiológico. Y ese proceso de cicatrización fisiológico va a llevar a que si yo no tengo ninguna enfermedad, si yo no estoy tomando ningún medicamento, si llevo una vida saludable, si estoy bien, en todo mi organismo, pues mi herida va a cicatrizar de forma fisiológica. Aunque yo no le ponga nada, aunque le ponga nopal, aunque le ponga mil cosas, si la herida es aguda, o sea, quiere decir que si es muy pequeñita, si es una laceración, una quemadura de la cocina, que me quemé con la tetera o que el niño se cayó de la bici, si son ese tipo de heridas, pues a lo mejor va a cicatrizar por sí sola, ¿no? Porque nuestro cuerpo, como les decía, es muy inteligente y cicatriza de forma fisiológica, o sea, de forma natural. Pero ¿qué pasa con esas heridas que, por ejemplo, tenemos un pie diabético, como ya se las mostré? Esas heridas no van a cicatrizar solamente con hacerles una curación de agua, una curación con jabón o una curación con isodine. Para esas heridas ya se necesita una curación avanzada. Y la curación avanzada es justamente eso, que se va a realizar en un ambiente húmedo y se caracteriza porque se utilizan apósitos activos, perdón. Entonces, estos apósitos activos tienen una tecnología ya superior a la curación tradicional y muy, muy superior, porque son apósitos que contienen plata, son apósitos que contienen alginato de calcio, son apósitos que contienen apósitos, por ejemplo, de interfase, que contienen algunas membranas, son apósitos con, no sé, con una biocelulosa, biguanida, son apósitos ya con más tecnología para justamente tratar este tipo de lesiones y que podamos curar, ¿no? Que ese es como nuestro objetivo principal si nosotros tenemos alguna de esas lesiones que les acabo de enseñar a consecuencia de las enfermedades. Y también nosotros, pues justo también el tema es que ustedes sepan que todo este tipo de tratamiento debe de ser dado por un especialista y que la lesión debe de ser valorado por un especialista y todos estos apósitos deben de recomendarse por un especialista en el tema para que nosotros podamos llegar a una cicatrización. Porque no para todas las heridas, sino para todos los pacientes vamos a poder utilizar el mismo apósito. Entonces, eso es muy importante, siempre la valoración y siempre el acercamiento hacia los profesionales de la salud. Eso sí, por favor, que se lo queden, porque nunca podemos ni automedicarnos ni autorrecetarnos este tipo de apósitos, porque cada herida tiene una necesidad muy diferente. Y aunque a una herida de pie diabético le haya funcionado, por ejemplo, un Suprasor X más PHMB, que es de la línea, pues a otra herida a lo mejor no le va a funcionar. Entonces, eso es lo importante, acercarse a los especialistas, acercarse a los profesionales de la salud, para que cada uno de estos apósitos pues, pueda ser el ideal para su herida. Si es que ustedes ya tienen o están con una o conocen a alguien que tienen, es importante que ustedes sepan que todos estos apósitos y toda esta curación avanzada está justo en el centro de Medimarcas. Y entonces aquí lo que vamos a poder ver es cuál es el impacto de una curación tradicional versus una curación avanzada. Yo les decía que una curación tradicional, pues la podemos hacer en la casa, por ejemplo, ¿no? Una curación avanzada también, pero consta de una capacitación previa y de una valoración previa para saber qué voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, mira, aquí en lo económico, la curación tradicional me va a salir más cara. Ustedes seguramente me van a decir que no, porque en una gasa, pues una gasa me cuesta bien barata y una agua me cuesta bien, pues súper barata y el isodina también me cuesta muy barato, ¿no? Y un apósito a lo mejor de curación avanzada, por ejemplo, un Suprasora masaje me cuesta 180 pesos, ¿no? Y pues obviamente me van a decir que es más cara.
un apósito avanzado, pero no, si nosotros hacemos la conversión de cuántas veces curo al día con una curación tradicional, hay veces o hay personas que curan hasta 3 veces por día esa herida que ya le salió a causa de tener una enfermedad no transmisible. Entonces, si ustedes lo multiplican por esos 3 días, les aseguro que les va a salir muchísimo más caro que toda esa cura tradicional que comprar un apósito de cura avanzada, porque normalmente estas curaciones, y va a depender de cada tipo de herida, pero se hacen cada tercer día, a lo mejor hasta cada 5 días o cada semana. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros debemos de evaluar y las que evalúa el especialista al momento de estar haciendo esa revisión. El dolor también va a aumentar significativamente en la cura tradicional, porque yo voy a estar haciendo más manipulación de esa herida. Sin en cambio, en la curación avanzada, vuelvo a lo mismo, pues a lo mejor le van a decir, te van a decir, cúrate cada tercer día o cúrate cada 5 días o cúrate una vez por semana. ¿No? Entonces el dolor va a disminuir considerablemente porque yo ya nada más voy a manipular una vez al día o una vez a la semana esa herida. El tiempo de recuperación o el tiempo en que tarda en sanar una herida en la cura tradicional también va a ser más prolongado. Como les decía, ese tipo de lesiones que ya son heridas crónicas, ya no voy a poderlas curar con una cura tradicional. Entonces, a lo mejor hay personas que hasta tienen, no sé, ya 10 años con esa herida, porque precisamente ya nada más dan una curación de mantenimiento, que puede ser agua y jabón, y pues jamás va a cicatrizar. Entonces, sí necesitamos tener una cura avanzada para que reduzca el tiempo en que sane esa herida o el tiempo en que cicatrice. La calidad de vida del paciente en la cura tradicional va a disminuir muchísimo, porque se va a estar curando cada 3 veces al día, no va a poder hacer sus actividades, el dolor va a ser mucho, la incomodidad también. Entonces van a ser muchos factores que van a hacer que la calidad de vida de ese paciente o de esa persona que viva con esa herida, pues disminuya considerablemente. Y en la curación avanzada, todo lo contrario. En la curación avanzada, de acuerdo a cada herida, y yo repito, las heridas tienen necesidades muy diferentes, pero de acuerdo a cada herida, pues va a ser el proceso de cicatrización. Entonces tenemos heridas que las hemos tratado con curas avanzadas, que a lo mejor no son tan crónicas o no han tenido tanta cronicidad y son heridas muy pequeñas a lo mejor y cicatrizan en un mes o en 3 meses o en 6 meses, no lo sé, ¿no? El tiempo sí es súper subjetivo porque pues cada herida es diferente. Entonces, pero lo que les aseguro es que en la curación avanzada, con una terapia avanzada, con apósitos súper especializados y con alta tecnología, pues vamos a tener un tiempo de recuperación mucho más rápido. Y el riesgo de infección, pues creo que es muy evidente. Por estar haciendo mucha manipulación en la cura tradicional, vamos a tener un riesgo de infección muy alto y en la cura avanzada vamos a tener un riesgo de infección disminuido, ya que algunos apósitos pues incluso ya traen algún antimicrobiano como la plata o la biguanida, que son antimicrobianos de amplio espectro y que matan incluso a las bacterias que son resistentes a los antibióticos. Después, pero yo les decía que lo más importante era la prevención. Y quise hacer un paréntesis en las heridas porque realmente sí, o la mayoría de estas enfermedades, pues tiene diferentes complicaciones, pero las complicaciones más comunes han sido esas heridas que yo les acabo de mostrar, y ese ya es otro tema súper diferente, pero esa es la mayor complicación o los mayores retos a los que las personas con enfermedades no transmisibles se enfrentan. Entonces, no es lo más importante, no, la charla de hoy no es enseñar a curar justamente, sino es nosotros detectar todos esos factores, todas esas lucecitas rojas que nos están diciendo cuidado, que nos están diciendo podemos tener algo, esas cosas o esos factores que sí son modificables, como yo les decía, poderlos tener muy en cuenta para que nosotros hagamos cosas que ayuden a que esos factores se vayan reduciendo o los eliminemos de nuestra vida, porque son hábitos malos. Entonces, justamente aquí viene la prevención. Eso es lo más importante de estas enfermedades no transmisibles. De verdad que es lo más importante y es lo más fácil porque nosotros lo podemos prevenir, porque son factores de riesgo que ustedes los van a ver ahorita que los mencioné, que son hábitos literalmente, o son cosas que nosotros hacemos ya de rutina, pero no nos fijamos que implica un riesgo o que lleva un riesgo y que podemos tener una complicación.
Entonces, la prevención es lo más importante y es lo más fácil y no cuesta absolutamente nada. Y se deben desarrollar diferentes acciones justo para minimizar los factores de riesgo, que son justo los factores de riesgo modificables. Se dividen en tres factores modificables importantes. Los primeros son factores de comportamiento. Los factores de comportamiento entran si la persona fuma o no, si la persona consume alcohol o no. El sedentarismo es una parte muy importante porque el sedentarismo es lo que va a detonar la obesidad o el sobrepeso y las dietas malsanas, ¿no? Que las vemos de este lado. Entonces, todas estas cuatro cosas son factores totalmente de comportamiento modificables. Y si ustedes se dan cuenta, son factores que día a día podemos ir modificando hasta que el hábito haya salido de nuestras vidas. Después, los factores sociales. Que allí en los factores sociales sí justamente entran más de cuál es el alcance que tengo hacia las tecnologías, de cuál es el alcance que tengo al acceso de salud, cuál es el desarrollo o el medio ambiente en el que me estoy desarrollando, cuál es el ambiente laboral y social en el que me estoy desarrollando. Entonces, todas esas cosas también pueden ser modificables, pero también constituyen de otro organismo. Eso también depende de otro organismo. Entonces, nuestros factores más importantes van a ser los factores de comportamiento. Y por último, los factores medioambientales, que van muy relacionados con los factores sociales y es más la urbanización, los alcances que tenga y el medio donde se esté desarrollando esa persona. Entonces, pues justamente ustedes ya pudieron ver la problemática que tenemos, cuáles son los problemas, cuáles son las complicaciones, cómo afectan estas enfermedades, en particular estas cuatro enfermedades: hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y enfermedades cardiovasculares, cómo afectan estas cuatro enfermedades en nuestra mortalidad. Y por favor recuerden y no se les olvide nunca que estas cuatro enfermedades son totalmente prevenibles y que hoy son nuestra primer causa de muerte a nivel mundial y aquí en México también. Listo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, nos la pueden escribir y con todo gusto. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, Guadalupe. Por aquí tuvimos mucha interacción de las personas el día de hoy. Hubo gente que se conectó de Querétaro, de Michoacán, ¿dónde más? De San Luis Potosí. Gracias a todos de verdad por su tiempo, gracias por compartir esto. También, gracias Guadalupe, sin tu conocimiento aquí no tendríamos esta comunidad hoy conectada. Aquí Jaime nos mencionaba justamente que el estilo de vida es determinante para el desarrollo de estas enfermedades. La epignética juega un papel muy determinante para estas. Gracias, saludos señorita. Te mandan saludos. Después mencionan que el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad juegan un papel importante para el desarrollo de las enfermedades que nos mencionaste. Lo mismo el tema de la alimentación y la falta de cultura en nuestro pueblo es fundamental para que se presenten con más prematurez. Así es. Yo pues sí, destacar justamente lo que mencionabas, la verdad es que yo no soy profesional de la salud, yo estoy en el área de mercadotecnia, en Medimarcas, entonces el ver justamente las escenas de un pie diabético y todo el padecimiento, creo que muchas veces escuchamos, pero no sabemos el alcance de hasta dónde nos puede conducir una enfermedad. Entonces definitivamente creo que la prevención y lo que decías, ¿no? Son enfermedades que no se transmiten, que justamente son, vaya, únicamente es cuestión de que nuestro estilo de vida y lo que consumimos es lo que nos va a ayudar a mantenernos estar sanos. Exactamente, sí, coincido contigo, Leti, pues creo que la charla fue muy visual, los gráficos no nos mienten y pues quiero decirles a todos que son factores justo que podemos modificar, hagamos un esfuerzo, yo sé que es muy difícil, pero hagamos un esfuerzo y podemos modificar esos factores que hoy representan una mortalidad impresionante en el mundo. Exacto. Sí, era muchísimo el nivel de mortalidad que nos ponías en las gráficas, en la infografía del inicio. Y Mauricio Santillán menciona, muchas gracias, quedó bien claro y felicidades por tu exposición. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias a todos por su tiempo y bueno, recordarles justamente que estos webinars son organizados por Medimarcas y CESEM. Medimarcas es una tienda de dispositivos médicos. Quienes no la conozcan, los invitamos a que
por ahí nos buscan en internet, es medimarcas.com, o bien pueden visitar cualquiera de nuestras sucursales. Ya estamos también fuera de Guadalajara y de la zona metropolitana. Nada más para mencionarles, Medimarcas, la matriz está ubicada en López Mateos, número 595, a una cuadra del río. La matriz tiene servicio a las 24 horas, todos los días del año. Además, contamos con una sucursal enfrente del centro médico, es la sucursal que le llamamos Belisario, y está ubicada justamente en Belisario Domínguez, número 980. Luego tenemos otra sucursal llamada Pediatría, que está en Salvador Quevedo y Subieta, número 648, aquí en Guadalajara también. En Zapopan hay dos sucursales de Medimarcas, una en Gran Terraza Belénes, es el local número 7 para que nos visiten, y la otra está detrás del Hospitalito en Zapopan, el domicilio es Colón 554, y fuera de Jalisco tenemos una en Durango, en la calle 5 de Febrero, en la Colonia Centro, otra en Vallarta, en Plaza Pelícanos, y una más en Colima, en Avenida Lápiz Lazuli, número 232. Muchas gracias a todos. Por aquí seguimos recibiendo el agradecimiento de la gente que nos acompañó el día de hoy, y recordarles que todos los martes de 5 a 6 de la tarde tenemos contenido para ustedes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, y que visiten también nuestra tienda en línea. La pueden encontrar en la página de Medimarcas, dan clic en el botón de tienda y ahí pueden adquirir cualquiera de los productos. Y pues de nuevo, Lupita, muchísimas gracias. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, por tu conocimiento, y por ahí te vamos a hacer llegar un agradecimiento por siempre estar dándonos esta información con tanto valor. Muchas gracias a Muchas todos gracias. y que tengan buena tarde. Cuídense mucho. Gracias.